Buenas noches, vamos a comenzar entonces. Estamos en el estudio del curso de Génesis. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro. Agradecemos, Padre, una vez más por permitirnos estar aquí reunidos con mis hermanos para poder escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos des luz y entendimiento por medio de tu palabra y nos ayudes a comprender las cosas que en ella están escritas, Padre. Todo esto te lo pedimos humildemente, confiados, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, entonces estamos en la lección 2, titula El Dios de la Biblia. El objetivo es dar a conocer al único Dios y su carácter. Dios siempre ha existido. Su existencia antes de la creación está implícita en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias. Entonces dice, la Biblia es el libro de Dios superior a todos los demás y expresa la voluntad y propósito de su gran autor. Solo la Biblia nos da a conocer quién es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que Él exige de aquellos que le sirven y cuál es su propósito para con la tierra y el hombre. La importancia de lograr un correcto entendimiento de Dios se nota en declaraciones tales como las siguientes. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Siguiente versículo, Juan 4:23, por favor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sí, gracias. El objetivo de esta lección es dar a conocer al único Dios verdadero. En Juan 17:3, aquí nos muestra y nos enseña cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces es lo que estamos ahorita aprendiendo, que solo hay un solo Dios. Entonces vamos a seguir. El siguiente sistema dice lo que significa conocer a Dios. No basta tan solo creer que Dios existe, sino que también debemos conocerlo y adorarlo. Conociendo de Dios significa más que reconocer su existencia, implica fe en sus promesas y obediencia en su voluntad. El primer libro de Samuel dice que los hijos de Elí, que eran sacerdotes, tomaban por supuesto la existencia de Dios como un hecho. Sin embargo, sostienen que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. Sí, este hombre dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ¿verdad? Aunque ellos habían nacido con su padre Elí, ¿verdad? Aquí podemos ver que ellos, con todo eso, no tenían conocimiento. Era sacerdote Elí. Sí, y ellos también practicando como sacerdotes, estaba haciendo la obra, pero no conocían a Dios. Es una cosa muy importante, ¿verdad? Sí, llegar al conocimiento, ¿verdad? Como lo dijo Jesús, ¿verdad? En San Juan 17:3, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Cuando llegamos poco a poco a conocer a Dios, podemos poco a poco a tratar de obedecer, pues, ¿verdad? Sus estatutos y sus mandamientos, porque estamos poco a poco conociéndolo por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Sigue leyendo ahí poquito abajo, por favor. Ellos no conocían a Dios en aquella íntima forma amorosa y obediente que la verdad, entendida y obedecida, producirá en nosotros si perseveramos en ella. Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Gracias. Aquí estamos viendo a Moisés, ¿verdad?
Así de igual manera nosotros tratar de conocerlo, ¿verdad? Día con día también nosotros. Voy a leer aquí, dice, los siguientes pasajes se deben leer cuidadosamente como ejemplos de la revelación de Dios a nosotros. Vamos, Salmo 90, del 1 al 4, por favor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como en el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Gracias. ¿Poder ayudar en Salmo 139, del 1 al 12, por favor? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, a mí me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún la tiniebla no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Gracias. Isaías 40, 12 al 17. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Quien enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Gracias. Juan 4, 24, por favor. Dios es el Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primero de Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por siempre y jamás. Amén. Ahí mismo, Timoteo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. Ok, él dice que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Sempiterno qué significa? ¿Sempiterno? Significa como eternamente. Eterno, sí, eterno. Una vez por ahí vi que era algo como que, por ejemplo, las promesas de Dios hacia Abraham, que tuvieron un principio pero que no tendrán fin, o algo así sería también, ¿no? Lo que dice Strong's,
dice que es perpetuo, también del pasado y futuro, eternal para siempre, duro para siempre, ¿verdad? Así. Dice, la palabra es aonios, ¿verdad? Es como por las edades. Perfecto, muy bien. Por los siglos, ¿verdad? Por siempre. Sí, gracias. Vamos entonces, ¿algún comentario, hermanos, aquí? Lo que significa conocer a Dios. Sí, yo tengo un comentario. Es que hemos leído 2 veces Juan 4. Hemos leído Juan 4, 23 y nada más leímos 23 y 24 en Juan 4. Los voy a leer y voy a dar un punto de vista. Dice, mas la hora, estoy en Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, un pequeño resumen. Si fuéramos a Éxodo 20, ver los mandamientos, vemos que Dios ordena que no se hará ninguna imagen, ni de arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni lo que hay en agua. Entonces no hay imagen. Y también tenemos para Isaías 44, de 9 a 20. Entonces, ¿cómo le adoramos en espíritu? No hay. Adorar a Dios en espíritu es con la mente espiritual que nos hace tener su palabra, la Biblia. Empezamos a razonar, a pensar espiritualmente y empezamos a dejarlo carnal, la mente carnal, pues. Entonces, Dios quiere que le adoren en espíritu, o sea, en mente, para no adorar ninguna imagen, nada hecha a mano del hombre. Dios está morando ya en nosotros, en el corazón. Él y Cristo están aquí. Y para cuando venga el reino, pues van a llegar y van a ser, como dice Jesús, ¿verdad? Van a ser morada en nosotros, que ya están morando desde ahora, porque queremos ser salvos. Dios no quiere imágenes, Dios quiere que le adoremos en mente, eso quiere decir en espíritu, nuestro estado de ánimo, nuestra mente espiritual, que ya la poseemos, ya la tenemos, porque somos estudiantes. Gracias. Ok, sí, es verdad, es lo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? No, quizás nuestra mente en espíritu, ¿verdad? Que estemos meditando en su palabra, ¿verdad? Claro, lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? O algo que se venga a nuestra mente, algún pasaje bíblico, algún acontecimiento de algún hombre en la Biblia, ¿verdad? Algo que pasaron los hombres en el Antiguo o aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es meditar en lo que hemos aprendido, pues, lo que hemos ido conociendo de nuestro Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. Vamos a el único Dios verdadero. En el estudio dice, en la antigüedad los hombres adoraban a muchos dioses. En completa oposición a esta práctica, el Dios de Israel se dio a conocer como único y supremo. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. A medida que vamos leyendo la Biblia, continuamos aprendiendo acerca de su completa supremacía, puesto que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso. Él es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Y Él es omnipresente, es decir, está en todas partes. La importante verdad de que Dios es el único ser supremo se enseña en toda la Biblia. Podemos referirnos a muchos pasajes para demostrarlo. Hoy en día es necesario recalcar el hecho de que Dios es el único porque mucha gente cree falsamente que está compuesto de 3 personas. En realidad, la Biblia revela que no hay más que un solo Dios, el cual es una sola persona. Dios es descrito como el Santo de Israel. No menos 30 veces en el libro de Isaías, solamente ver Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Dice entonces, Isaías fue uno de los más grandes maestros de Israel. Dijo repetidamente que no había más que un solo Dios, que era vivo y misericordioso, a diferencia de los ídolos muertos e impotentes de los gentiles. El Dios de Israel era el único Salvador en tiempo de angustia, y solamente en Él había justicia y fortaleza, ¿verdad? El único Dios verdadero. La Trinidad es antibíblica. A pesar de la evidencia que indica lo contrario, muchos de los que profesan el cristianismo creen en el concepto de una Trinidad. Esta es la idea de que Dios es tres personas en una. Muchos de los que creen en la Trinidad reconocen que la doctrina no se halla en la Biblia, pero señalan, por ejemplo, la frase, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1:26, afirmando que allí se encontraban las tres personas en una supuesta Trinidad hablando entre sí, pero no se menciona ninguna Trinidad en el pasaje, y parece ser que el Creador estaba hablando simplemente con sus ayudantes, los ángeles, aunque Dios pronunció los decretos para llevar a cabo la creación. En Salmo 33, del 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Gracias, ok. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, ¿verdad? Dice, los ángeles, siendo ministros y mensajeros de Dios, estaban presentes para cumplir su voluntad. ¿Puede apoyar en Salmo 103, del 20 al 22? Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Gracias. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus vidas universales? ¿O quién extendió sobre ella por ser? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alma, se regocijaban todos los hijos de Dios. Gracias. Entonces aquí podemos ver cómo verdad la Trinidad es antibíblica, ¿verdad? Porque la Biblia no nos muestra esto, no nos muestra que hay como tal una Trinidad. La nación de Israel, el pueblo de Israel, desde los comienzos siempre han creído que hay un solo Dios, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y hay muchas enseñanzas donde se enseña erróneamente pues que hay una Trinidad, o algunas de las veces que Jesús es Dios, pero podemos verlo por medio de su palabra que hay un solo Dios, el único Dios verdadero, y ahorita como lo marcaba estaba leyendo la hermana en el libro de Job, cuando habla cómo Dios habló y todo fue hecho, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y dio Dios que la luz por amor, ¿verdad? Gracias a usted. Entonces seguimos aquí, vamos a los ángeles representantes de Dios. Entonces encontramos que la palabra Dios se emplea en la Biblia de dos maneras. En primer lugar, en un sentido específico para designar al Creador mismo. Y en segundo lugar, en un sentido general
para designar a aquellos que representan a Dios. Dios ejerce y manifiesta su poder y autoridad por medio de ángeles que han asumido su nombre como señal de la autoridad divina de la misión que les ha sido encomendada. Entonces dice, por ejemplo, el relato de Éxodo 3 describe cómo Moisés se acercó en una zarza ardiente en el desierto para ver por qué no se consumía. Se nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, pero posteriormente se nos informa que lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y en el resto del mismo relato, el ángel que conversa con Moisés se le llama Jehová. Es uno de los más claros casos en los que a un representante acreditado de Dios en la tierra se le denomina Dios, e incluso se le asigna el nombre personal de Dios, Jehová. Otros ejemplos del mismo fenómeno se puede encontrar en Génesis 16, Génesis 18 y 19, Génesis 22, Números 22 y 23, Jueces 2 y 6 y Zacarías 3, ¿verdad? Entonces, ya con calma, ya con el estudio, estaría bien que leyéramos estos pasajes, ¿verdad?, para poder comprender. Entonces, es lo que estamos hablando, los ángeles representantes de Dios, ¿verdad? Entonces, ya leemos estos en casa, los capítulos, para poder ir comprendiendo, ¿verdad?, que los ángeles son representantes de Dios. En algunas, como lo dice aquí el estudio, en primer lugar, en un sentido específico para designar al Creador mismo, y en segundo lugar, en un sentido general para designar a aquellos que representan a Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces dice, es por eso, en el mismo estudio, que se dice que nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gracias, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Entonces sí, gracias. Y seguimos, dice, aunque como se verá en nuestras próximas lecciones, Adán conversó con Dios, Jacob luchó con Dios y Moisés recibió la ley de parte de Dios. En Hechos 7:35, A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Gracias. No hay ningún apoyo en el Antiguo Testamento para una enseñanza que contradiga el hecho de que Dios es uno. Y el Nuevo Testamento apoya totalmente la enseñanza del Antiguo Testamento. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gracias. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gracias. Primera de Timoteo, capítulo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Nos pudiera apoyar, por favor? Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias. Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, por favor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo
es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Gracias. Ok, dice Jesús en el estudio, en todo momento reconoció a Dios como el único ser supremo. En su juventud creció en conocimiento y gracia con Dios. Él enseñó que el primero y más grande mandamiento era, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De Marcos 12:29. Él oró a Dios como a su Padre y dijo, el Padre mayor es que yo. Estos comentarios demuestran claramente que Jesús no pretendía ser igual a Dios, ¿verdad? Ok, dice el Padre al cual adoramos. Jesús enseñó a sus seguidores a dirigirse a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias. Dice, Él nos invita a ver a Dios, no solo como al Creador poderoso e invisible, que tiene en su poder la inmensidad de la creación, sino como a un Padre amoroso y bondadoso, ansioso de que sus hijos sean guiados e instruidos en los caminos de la verdad y santidad, y que al fin conducen a la vida eterna. Pensemos en las hermosas palabras del Salmo 103, 7 al 14. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Gracias. Y recordemos que Dios nos insta a considerarlo de esta manera. Dios es bondadoso, amoroso y clemente, pero también insiste en que los hombres reconozcan su autoridad y obedezcan sus leyes. Nos invita a observar su bondad y severidad. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Gracias. Ok, dice, al manifestar estas características, Dios ha demostrado el perfecto equilibrio de su carácter. Este es el carácter que el Señor Jesús reflejaba, porque podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Reflexión final. Si hemos de ser verdaderos hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros, como Jesús, debe tratar de desarrollar un carácter que refleje algo de su bondad. Esto requerirá mucho tiempo y paciencia, esfuerzo, pero resultará en gran felicidad y gozo. Dios nos ayudará a hacer esto si seguimos los pasos de Jesús. Nos invita a descansar en Él y mirarlo como un Padre amoroso.
sacando fortaleza y ayuda de Él. Practiquemos los principios divinos en todas las circunstancias de nuestra vida. Seamos amorosos, misericordiosos y bondadosos. Nunca dejemos de oponernos a aquello que es malo y perverso. Vamos a comenzar en lección 2, cuestionario, el Dios de la Biblia. Pregunta número 1, ¿cuál es la única manera de conocer a Dios? La única manera de conocer a Dios, la única fuente que tenemos es leyendo la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Muy bien. Así es, leyendo la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Es la única forma que podemos conocer a Dios, ¿verdad? La pregunta número 2 dice, pregunta, ¿qué cosa depende de nuestro conocimiento de Dios y de Jesucristo? Basado en el versículo Juan 17:3. Bueno, aquí lo que dice que es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, teniendo conocimiento de Dios y de Jesucristo, podremos tener vida eterna. Así es, vida eterna, sí. Así es, entonces vida eterna. Dice, el conocimiento de Dios no significa solamente reconocer que Él existe. ¿Qué más implica? Debemos conocer todas sus características y apreciar su plan de Dios y creerlo y obedecerlo. Muy bien, entonces, pregunta número 4 dice, escriba 3 de las características fundamentales de Dios. Inciso A, omnipotente. Inciso B, omnisciente. Y inciso C, omnipresente. Si Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Okay. Omnipresente. Es verdad. Sí. Pregunta número 5. Dice, leer Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, ¿cuáles son algunas características de Dios mencionadas en este pasaje? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, justo y perdonador. Sí, muy bien, ok. Sí, gracias. Pregunta número 6. ¿Solamente el Padre es Dios? Su Hijo Jesucristo nunca pretendió ser igual a Dios. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:28? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, él en ningún momento dijo que él era igual a Dios, ¿no? Dijo que siempre su Padre, Dios, estaba por encima de él y que siempre era mayor que él. Pero bueno, hemos visto en otros estudios que los fariseos como que cambiaban sus palabras para decir que él estaba diciendo herejía, ¿no? Así es. Pero que Sí, no dijo él pretendía ser igual a Dios, ¿verdad? sí. Porque él decía que él era el Hijo de Dios, entonces pues, sí, había un juego como de palabras, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, pero él, solamente el Padre es Dios, su Hijo nunca pretendió ser igual a Dios, ¿verdad? Como lo dice el versículo. Sí, está bien. Muchas gracias. Pregunta número 7. A veces los ángeles e incluso seres humanos llevaban el nombre de Dios mientras realizaban la obra de Dios. En cada uno de los siguientes pasajes, ¿quién llevaba el nombre de Dios? Vamos a Éxodo 3, 2 y 4.
Voy a leer 1 a 4 por el contexto. Sí. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama del fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme de aquí. Entonces aquí vimos que en versículo 2 dice ángel de Jehová y Éxodo 4, versículo 4 dice que viendo a Jehová, ¿verdad? Y Dios lo llamó en medio de la zarza. Entonces este ángel de Jehová está hablando a Moisés en el nombre de Dios. Pero no es Dios presente, pero el ángel que está llevando este nombre de Dios, esta autoridad de Dios para hablar. Ajá, muy bien, eso es lo que dice Éxodo 3, 2 y 4. Vamos entonces a Éxodo 7, 1 para ver quién llevaba el nombre de Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será su profeta. Entonces, en este caso, Moisés va a llevar el nombre de Dios, porque va a ser como Dios para Faraón. Así es. Sí. Ok. Muchas gracias. Dice 8. Cuando Jesús se refería a Dios, ¿qué título solía usar? Vamos a Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Siempre solía usar, ¿verdad? El Padre mayor es que Jesús, ¿verdad? Siempre él enfocaba eso, ¿verdad? Cuando él hablaba. Sí, se refería siempre como su Padre, así es. Ok. Pregunta número 9. ¿Podemos nosotros dirigirnos a Dios en la misma forma? Sí, el Padre, ¿verdad? Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, sí podemos decirle Padre. Ok, sí, muy bien. Nosotros también podemos dirigirnos a Dios como Padre, ¿verdad? Ok, sí. Y gracias. Sí. Jesús dijo en Juan 10:30 que era uno con su Padre, pero según Juan 17, 20 y 23, ¿quiénes eran uno con el Padre y con Jesús? Vamos a ver qué dijo Jesús. Juan 17, 20 a 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que no solamente es Jesús y su Padre, sino que Él también incluye los que creen en Él y tratan de seguir sus mandamientos, ¿no? Los que están bautizados y creen en Dios y creyeron en Jesús también. Sí, así es. Así es. Salvos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Vamos a la pregunta número 11. Jesús es el Hijo de Dios según Romanos 8, 16, 17. Vamos a Romanos 8, 16, 17. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos también glorificados. Ujú. Entonces, ¿Quién es pregunta, ¿qué relación más podemos nosotros tener con Dios? Es para decir que somos coherederas con Cristo, ¿verdad? Y hijos de Dios, parte de su familia, ¿verdad? Ajá, así es. Sí, es parte de tu familia. Ujú. Ok, gracias. Pregunta número 12. Referente al carácter de Dios, ¿cuál es el mandamiento que recibimos de Jesús en Mateo 5:48? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, trataremos de ser justos, ¿verdad? Justos. Perfectos, pues es como una alegoría para nosotros, pero sí podemos ser justos. Podríamos poner ser perfectos, ¿verdad? Pero para alcanzar ese título de perfección, vamos a llegar al polvo y en lo personal nunca lo voy a alcanzar, pero creo que con la fe que tenemos actualmente podemos ser justos. Sí, así es. ¿Nos pudiera ayudar para una oración para terminar, por favor, para finalizar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por siempre, y bendito Padre amado, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos las gracias por este día de gozo que nos has regalado en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para dar a nuestros semejantes. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias. Amén. Amén. Muchas Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Bendiciones. Igualmente, Gracias. hasta Dios los luego. cuide. Sí, nos vemos. Gracias.